Buenas noches y bienvenidos de nuevo a Teología Sistemática, más bien Fundamentos de la Teología Sistemática. Y bienvenidos los que están viendo por YouTube también. Vamos a orar para iniciar. Señor, te damos gracias por otra oportunidad de estudiar tu palabra y lo que dice acerca de la verdad, las doctrinas hoy acerca de Jesucristo, quién es y qué hizo. Y Señor, de nuevo te pedimos que tú nos des fe para creer, que nos des iluminación de tu Espíritu para que podamos comprender lo que tienes para nosotros. Te pedimos por los estudiantes que no pueden estar con nosotros por enfermedad. También pedimos por los que están viendo en otros países por medio del vídeo. Y te pedimos, Señor, que todos podamos ir aprendiendo más y más acerca de ti. No solamente para tener conocimientos, sino para poner en práctica lo que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Ahora estamos tomando el siguiente paso, y es un paso lógico, porque hace 8 días hablamos de teología, doctrina de Dios, y hablamos de antropología, doctrina del hombre. Y terminamos en una situación negativa, porque vimos que el hombre cayó, el ser humano cayó en pecado, distanciándose de Dios. Entonces ya sabemos algo de quién es Dios y ya sabemos algo de quién es el ser humano. Y sabemos que el ser humano es pecador y vimos que el pecado es desobediencia a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Entonces ya tenemos un problema, tenemos un obstáculo, tenemos una situación que no está bien. Entonces aquí entra lógicamente la cristología. En la creación Dios estableció su relación con el ser humano. Al pecar, el hombre rompió su comunión con Dios y la pregunta es, ¿cómo puede restaurar esa relación? Y la respuesta es Cristo. Entonces, ya hemos visto, si vemos toda la Biblia en tres actos de creación, pecado y redención, pues ya hemos visto 2 de los primeros 2 actos, o 2 de los 3 actos. Hemos visto creación, hemos visto pecado, caída, y el resto de la Biblia tiene que ver con redención. ¿Y quién es el Redentor? Pues aquí entra la cristología. La respuesta es Cristo, el tema que vamos a estar viendo el día de hoy. Y normalmente la cristología se subdivide en 2 diferentes áreas. Primero, la persona de Cristo y la obra de Cristo. Persona de Cristo, obra de Cristo. Y vamos a enfocarnos en quién es Cristo, la persona, y la obra de Cristo. Vamos a enfocarnos en lo que se llama su expiación, o sea, vamos a enfocarnos en su muerte. Aunque podríamos también, con un curso más extenso, podríamos hablar de la encarnación, podríamos hablar de su vida, podríamos hablar de sus milagros, de su predicación, podríamos hablar de su resurrección, su ascensión, su regreso. En la escatología vamos a hablar de su regreso, pero vamos a enfocarnos en este curso en su muerte. Primero vamos a ver su persona. Y para hablar de su persona, hasta cierto punto ya vamos a desviarnos un poco y no vamos a estar haciendo estrictamente la teología sistemática. Vamos a entrar en una disciplina prima que es la teología histórica. ¿Por qué? Porque ya tenemos los elementos que necesitamos para la cristología. ¿Cuáles son los elementos? Los elementos que vimos en la doctrina de la Trinidad. ¿Se acuerdan que pasamos buen rato demostrando que la Biblia enseña que el Hijo es Dios? Y sin duda alguna, la Biblia presenta a Jesucristo como un verdadero hombre. Entonces ya tenemos los elementos que necesitamos para hablar de la persona de Cristo.
Ya hemos demostrado desde la Biblia que Jesucristo es hombre, verdadero hombre, y Jesucristo es verdadero Dios. Entonces, ¿quién es? Es hombre y es Dios. Entonces, y esta es la persona de Cristo. Pero, obviamente, es una situación complicada porque ¿cómo puede una persona tener dos naturalezas? Una naturaleza completamente divina y una naturaleza completamente humana. Ahí está la problemática de la cristología. Ahí está la pregunta a la cual la Iglesia durante los primeros siglos se dedicaba a contestar. ¿Cómo podemos formular, cómo podemos declarar esta cuestión de una persona con dos naturalezas? Y la forma en la cual vamos a hablar de la cristología, sobre todo la persona de Cristo, es hacer un resumen rápido de algunas herejías de la Iglesia antigua. Herejía. La palabra herejía se utiliza para hablar de una desviación de la doctrina bíblica recibida, afirmada por medio de la Iglesia, por medio de la historia de la Iglesia. Ahora, las herejías al principio se proponen como la verdad. Son herejías desde nuestra perspectiva porque fueron rechazadas por la mayoría de la Iglesia. Entonces fueron identificadas como herejías, pero los que proponían las herejías no decían, pues yo soy hereje, estoy proponiendo una herejía. No, al contrario, estaban diciendo, yo tengo la verdad, y la Iglesia tuvo que responder a su formulación de quién es Cristo, y tuvo que evaluar a la luz de la Biblia si era cierto o no, y luego identificar si era verdad o si era herejía, si era falsedad. Y todo tiene que ver con esta cuestión de una persona y de dos naturalezas. La cristología, si podemos identificar la cristología primitiva, podemos acordarnos del famoso ictus hasta la fecha en las defensas de los carros cristianos encontramos el ictus, encontramos el dibujo muy sencillo con dos curvas del pescado. Y la palabra ictus es la palabra griega de pez. Entonces, los cristianos antiguos muy temprano empezaron a utilizar ese símbolo como un símbolo cristiano. Pero era más de un mero símbolo, era también un acróstico. Y un acróstico es cuando tenemos letras y cada letra de la palabra indica una palabra. Y entonces cada letra indica una palabra. Entonces nosotros usamos, estoy tratando de pensar en un ejemplo rápido y no se me ocurre ningún ejemplo. Nosotros usamos muchos iniciales, NFL, o sea, hablando del Super Bowl, NFL es National Football League o algo así. ¿Perdón? ASAP, as soon as possible. Estoy tratando de pensar en uno en español y no se me ocurre uno, pero usamos estas abreviaciones y estas abreviaciones llegan a ser palabras en sí. Entonces, esta palabra, ictus, es una verdadera palabra y cada letra indica algo. Y tengo aquí en la pantalla lo que significa ictus. Entonces, la primera letra, iota, se ve como I, nuestra I latina, es Jesús. Entonces, el nombre de Jesús. Segunda palabra, qui, indica Cristos. Entonces, Jesús, Cristo. Y luego la tercera palabra es teo, y de teología.
y aquí es de Dios. Entonces se está diciendo Jesús, Cristos, de Dios, y luego huios, que es hijo. Entonces de Dios hijo, es decir, hijo de Dios, y luego soter. Y soter, hemos utilizado la palabra soteriología, es de esta palabra soter. Soter es Salvador. Entonces, esta es la cristología de la iglesia primitiva. Con una palabra, ictus, podían resumir quién es Jesús. ¿Quién es esta persona? Es Jesús, es el Cristo, el ungido, es de Dios el Hijo y es el Salvador. Entonces, una cristología pues sencilla, pero bastante completa, que dice mucho acerca de quién es Jesús. Y en general, la iglesia primitiva estaba dispuesta y contenta con simplemente afirmar estas verdades bíblicas. La realidad de la humanidad de Cristo y la deidad de Cristo, que es humano y es Dios, sin sentir la necesidad de darle mucha definición. Una definición como ictus era suficiente. Simplemente aceptaron la evidencia bíblica sin formular. Tenemos algo interesante porque hubo un gobernante, un político, se llamaba Plinio el Menor. Plinio el Menor. Y Plinio el Menor escribió una carta en 112. Entonces estamos hablando de, si Cristo murió alrededor de 30, estamos hablando de menos de 100 años después de Cristo. Y él escribió una carta describiendo qué hacían los cristianos en sus reuniones públicas. Él escribió: tuvieron el hábito de reunirse en un día fijo antes de que hubiera luz, cuando cantaban un himno a Cristo como a Dios. Entonces, hasta Plinio, este gobernador, reconoció que los cristianos estaban cantando himnos a Cristo como ¿qué? Como a Dios. Entonces, hasta los no cristianos sabían que los cristianos creían en Cristo como divino, como Dios. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tenían que hacer otras fórmulas acerca de quién es Cristo? Por las herejías, por las desviaciones que forzaron a la iglesia a ser más y más y más precisa. Encontramos en la misma Biblia una muy temprana desviación. Se llama docetismo, y aquí tengo en la pantalla docetismo. Docetismo viene de una palabra griega que es dokeo, y es la palabra parecer. Y el docetismo enseña que Jesús pareció ser hombre. Se pareció hombre, tenía aspecto de hombre, pero no era verdadero hombre. Es interesante que la primera desviación era una negación no de la divinidad o la deidad de Cristo, sino una desviación o una negación de ¿qué? De su humanidad. Es interesante, esta desviación muy temprana era una negación de su humanidad. Y esta desviación de docetismo era relacionada con una idea dualista que despreciaba la materia y exaltaba el espíritu. Y la idea era, si Cristo es divino, si Cristo es Dios, no puede ensuciarse con materia, no puede ensuciarse con verdadera carne humana. Sería una mezcla de lo exaltado con lo vil. Entonces, lo que hicieron era negar su verdadera humanidad. Y sabemos que es algo muy temprano porque la respuesta de la iglesia está en la misma Biblia.
En 2 de Juan, versículo 7, dice, porque muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis. Entonces, una respuesta muy temprana a una desviación cristológica. Entonces, pueden ver aquí muy temprano que una nueva fórmula fuerza a la iglesia a reaccionar y responder y definir más específicamente lo que creemos. Y esta es la historia de los primeros siglos. Luego, alrededor de 318, hubo un presbítero, un pastor, que se llamaba Arrio, y era de Alejandría en Egipto. Y él causó una controversia que envolvió la iglesia durante los siguientes 60 años y hasta la fecha hay rastros de su doctrina. Él enseñó que el Hijo no es igual al Padre. En resumen, no es igual al Padre. Él enseñó que el Hijo es una criatura. Él enseñó que como criatura, el Hijo tuvo que haber tenido un principio. Entonces, Él tenía que haber llegado a existir. Entonces, antes no existía y tuvo un principio, empezó a existir. Arrio enseñó que el Hijo no pudo tener verdadero conocimiento del Padre. También que el Hijo era sujeto a cambiar, es decir, era mutable, podría cambiarse, y era sujeto a pecar, aunque no pecó. No pecó en realidad por un gran ejercicio de su propia voluntad. Entonces, pudo haber pecado, pero se esforzó y no pecó. Entonces, era la doctrina de Arrio. Y Arrio llevó consigo una gran porción de la iglesia. Tenía muchos seguidores. Entonces, los cristianos tenían que responder. Y ellos respondieron en el concilio de Nicea, en 325. Y en el concilio de Nicea, ellos formularon un credo. Y en su credo, que ustedes ya han leído, y ustedes han leído la versión posterior de Constantinopla, pero básicamente es la misma declaración, declararon que el Hijo es de la sustancia del Padre, de la sustancia. Y la palabra sustancia en griego es ousias del Padre. Dice que es Dios verdadero de Dios verdadero. Dice que fue engendrado, no hecho. Dicen que fue consustancial, entonces era de la sustancia del Padre, y luego utiliza una palabra técnica que llegó a ser una palabra muy controvertida. La palabra consustancial es la palabra homoousias, de la misma sustancia del Padre. Y luego agregó anatemas, que son condenaciones, y en los anatemas
condenaron explícitamente algunas de las frases que Arrio afirmaba. Pero ¿por qué el credo que salió de Nicea tenía que utilizar este lenguaje? Por el desafío, por el reto que Arrio había hecho. Entonces, muy bien. Hasta ahora todo resuelto, todo bien, pero no, porque el arrianismo no murió, siguió, y luego otras desviaciones salieron. Entonces tenemos una nueva desviación que se llama apolinarianismo. Apolinarianismo. Y en el apolinarianismo, Apolinario afirmó que el logos divino, el logos eterno, había reemplazado el alma o la mente del hombre Jesús. Entonces la idea de Apolinario era, Jesús era un hombre y que el logos, la palabra divina, había reemplazado su mente. Entonces era un hombre con mente divina o quizás un hombre con alma divina. Apolinario no pensaba estar diciendo nada equivocado, pensaba estar diciendo que Jesús es hombre y que Jesús es Dios. Todo bien, pero tenían que luchar con esa formulación. Y es una formulación que se llama monofisita. Monofisita. Mono indica ¿qué? Uno, mono. Monofisita. Y physis o fusis es la palabra de alma, naturaleza. Entonces, la idea es que Jesús tiene una sola alma, y esa alma es divina. Entonces no tiene alma humana, tiene alma divina. Entonces básicamente lo que tenemos aquí es un tipo de combinación. Tenemos cuerpo humano, pero alma divina. Entonces monofisita es una naturaleza, un alma. Bien, ¿cuál fue la respuesta de la iglesia? La iglesia tuvo otro concilio porque el arrianismo no había muerto y ahora tiene que enfrentarse con apolinarianismo. Entonces, tienen otro concilio que es el concilio de Constantinopla. Y tenían que responder a ataques de varias direcciones. Y otra vez afirmaron lo que habían formulado en Nicea, y ellos modificaron un poquito, clarificaron un poquito el credo de Nicea y produjeron lo que ustedes ya leyeron, el credo niceno-constantinopolitano. Ellos afirmaron la plena divinidad y la plena humanidad de Cristo. Bien, asunto resuelto, ¿no? Adiós a arrianismo, adiós a apolinarianismo. No, pues siguieron, pero también surgieron otras ideas. La siguiente idea fue nestorianismo. Hay debate acerca de si Nestorio realmente era un nestoriano, pero pobrecito, su nombre fue adjuntado con esta idea y a lo mejor ni siquiera era Nestorio un nestoriano, pero nestorianismo afirmó, y Nestorio fue acusado de afirmar que Cristo es plenamente divino y plenamente humano,
pero se consiste en dos personas. Entonces aquí tenemos la otra dirección, porque los monofisitas, como los apolinarianistas, ellos decían que era una sola persona y una sola naturaleza, la divina. Ahora vamos en la otra dirección. Nestorio dice, no, esto está, no Nestorio, pero nestorianos decían que no, es incorrecto. Tenemos que afirmar que Jesús es verdadero hombre, verdadero Dios, pero él fue en la otra dirección y decía dos naturalezas que son dos personas. ¿Y cómo pueden dos personas existir en Jesucristo? ¿Cómo pueden coexistir? Y su explicación fue que ellos se unificaron, por eso lo que encontramos parece ser una persona unida, porque estas dos personas, por unir sus voluntades, se unificaron. Entonces, en apolinarianismo tenemos una persona y una naturaleza, y en nestorianismo tenemos dos naturalezas y dos personas que se unieron por fuerza de voluntad. ¿Necesitamos qué? ¿Otro concilio? ¿Les gusta? Muy bien, otro concilio. El concilio de Éfeso en 431. El concilio de Éfeso afirmó que Cristo es dos naturalezas y una persona. Ya tenemos una fórmula que ha llegado a ser la fórmula clásica. Dos naturalezas y una sola persona. Entonces está por implicación rechazando apolinarianismo, pero explícitamente está rechazando nestorianismo, diciendo no a los nestorianos. Es una sola persona, no dos personas uniendo sus voluntades. Bien, también en el concilio de Éfeso afirmaron que la Virgen María es Theotokos, que es literalmente portadora de Dios, que frecuentemente es traducida Madre de Dios. Y si están familiarizados con oraciones en la iglesia o rezos en la iglesia católica romana, esta expresión sale, Madre de Dios. Y en su significado original, lo que estaban diciendo no era algo acerca de María, estaban afirmando algo acerca del bebé que portaba en su vientre, que ese bebé era Dios. Entonces, ¿qué es María entonces? Ella es la portadora de Dios. Entonces, era una afirmación no tanto acerca de la Virgen María, sino acerca de quién estaba en su vientre, que era verdadero Dios. Bien, todo resuelto, ¿no? ¿No? Ok, siguiente herejía, desviación, reto a la iglesia. Eutiquianismo. Eutiquianismo afirmó que Cristo tenía dos naturalezas antes de la encarnación, pero la divina absorbió la humana en la encarnación. Entonces, antes de la encarnación, Cristo era de dos naturalezas y luego en la encarnación, Cristo, la naturaleza divina absorbió la humana. Entonces, otra vez es una teoría monofisita después de la encarnación, porque después de la encarnación, Cristo tiene una naturaleza divina solamente. Entonces llega a ser similar a apolinarianismo, pero por otro método.
En el método de Apolinario, el logos divino reemplazó la mente o el alma humano. Y en el eutiquianismo, la divina no reemplazó, porque es muy agresivo reemplazar. Más bien asumió y absorbió. Entonces, según eutiquianismo, era más benévolo en cuanto a cómo trataba la naturaleza humana. No la quitó, pero se absorbió en la divina. ¿Todo bien, no? Pues, ¿qué necesitamos? ¿Qué les gusta? ¿Otro concilio? Uno más. Otro concilio más. Concilio de Calcedonia, 451. Declaró que Cristo es una persona con dos naturalezas. Y aquí, ¿se acuerdan de la palabra homoousios? Homoousios. Usa esta palabra, pero no solo una vez, sino dos. Y es algo interesante porque dice que es homoousios con Dios y homoousios con la humanidad. De la misma sustancia de Dios y la misma sustancia de la humanidad. Y luego agrega, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Y aquí con estas negaciones, porque es principalmente, estas aclaraciones son negativas, ¿no? Son negaciones que no están confundidas, mezcladas, cambiadas, divididas, separadas, las naturalezas. Está tratando de contrarrestar todas las herejías. Por ejemplo, el apolinarianismo, ¿qué hace con las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana? Las mezcla, las confunde. ¿Qué hace el apolinarianismo con las dos naturalezas? Las divide, una reemplazando la otra. ¿Qué hace el nestorianismo con las dos naturalezas? Otra vez, las divide. ¿Qué más? ¿Qué hace? ¿Qué otra herejía? Sí, Éfeso respondió a nestorianismo. Arrianismo. Arrianismo negó las dos naturalezas. Entonces no las confundió, más bien negó la naturaleza divina. Y su definición es positiva y negativa. Positiva, Cristo es homoousios con el Padre, misma sustancia. Es homoousios con la humanidad, misma sustancia de la humanidad. Pero luego es negativa en sentido de negar. Niega diciendo sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. Y esta fórmula ha llegado a ser la ortodoxia, ha llegado a ser la declaración de lo que es la cristología de la iglesia cristiana. Pero quiero que se fijen en algo. Es muy probable que no habríamos llegado a esta definición si no fuera por los muchos retos. Si hubiera habido otros retos, probablemente la respuesta de la iglesia sería otra formulación. Entonces aquí podemos ver que la teología es viva y esta es teología histórica, es la teología en acción, definiendo sobre la marcha y sobre la necesidad que las circunstancias presentan. Entonces es algo vivo y es algo útil para el momento. Pero después de Calcedonia no había tanta acción, porque Calcedonia trató de dar una palabra definitiva como los otros concilios intentaron, pero después de Calcedonia quedó bastante fija la confesión ortodoxa de lo que es la persona y las naturalezas de Cristo.
Entonces la fórmula hasta la fecha es una persona, dos naturalezas. Bien, si vemos, por ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster, y aquí estamos hablando de 1200 años después de Calcedonia, capítulo 8, párrafo 2. Dice aquí: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, igual y de una sustancia con el Padre, habiendo llegado la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades comunes, mas sin pecado. Fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella. Así que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, la divina y humana, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Nada nuevo aquí, nada nuevo. Básicamente, si alguien hubiera podido leer esto en el concilio de Calcedonia, habrían dicho amén, o al revés. Porque realmente lo que están haciendo aquí es están repitiendo, en otras palabras, las formulaciones de Calcedonia. Pero lo leo porque debemos entender que lo que hicieron nuestros padres en la fe fue algo formidable, formidable. Respondieron a retos muy, muy fuertes que en algunos casos habían llevado muchos cristianos y muchos obispos y muchos pastores y habían influenciado mucho la iglesia. Algunos de los emperadores romanos eran arios, entonces arianos. Entonces ellos respondieron a reto en el momento, y nosotros, pues con la mano en la cintura, podemos simplemente escribir y repetir lo que hicieron ellos. Pero una obra formidable, formidable. Bien, quiero que también vean una cosa aquí, porque la iglesia primitiva es criticada porque estos concilios a veces parecen estar peleando por unos detalles que no tienen gran importancia. Es la acusación. Pero quiero que vean una cosa muy importante. Una desviación en la cristología siempre afecta la soteriología. Porque si Cristo es el soter, si Cristo es el Salvador, y nosotros nos desviamos en cuanto a quién es el Salvador, va a tener efectos en la soteriología, la doctrina de la salvación. Y quiero mostrarles cómo funciona esto. Entonces, una desviación en la cristología se manifiesta en la soteriología. Por ejemplo, ¿qué sería salvación docetista? Docetismo es ¿qué? Una negación de la humanidad de Cristo. Entonces, ¿qué sería una salvación docetista? Sería escaparnos de lo material, porque la materia es mala y ¿cómo podemos salvarnos? Liberarnos de este cuerpo, escaparnos de lo material. ¿Qué sería una salvación arriana? Una salvación arriana sería someternos a Dios. Porque ¿qué hizo, según Arrio, el Hijo? El Hijo pudo haber pecado, pero no lo hizo por gran esfuerzo de voluntad.
Entonces, ¿qué es la salvación? Pues tener gran esfuerzo de voluntad, echarle ganas y no pecar. ¿Qué sería una salvación apolinarianista? Pues el apolinarianismo es el reemplazo de la mente humana o del alma humana por lo divino. Entonces, ¿qué sería una salvación apolinarianista? Sería reemplazarnos con lo divino. Básicamente sería una anulación de lo humano. Salvación por medio de anular lo humano dentro de nosotros. ¿Qué sería una salvación nestoriana? Pues acuérdense de que en nestorianismo, dos personas uniéndose en su voluntad para hacer lo que Dios quiso. ¿Qué sería una salvación nestoriana? Sería ejercer la voluntad, unir tu voluntad con la voluntad de Dios, similar a una salvación arriana. ¿Qué sería una salvación eutiquianista? En el eutiquianismo, lo humano está absorta por lo divino. Entonces, ¿qué sería una salvación eutiquianista? Ser absortos en Dios o por Dios. Y aquí podemos ver lo peligroso de una herejía cristológica, porque una herejía cristológica no es solamente equivocada, sino también cruel, porque una herejía cristológica nos roba la posibilidad de la salvación. Porque podemos ver en cada uno de estos casos que realmente no son salvaciones verdaderas. Escaparnos de lo material es una negación de lo que somos nosotros. Vimos que en la creación Dios nos hizo cuerpos. Entonces es anular lo corporal del ser humano. Y si seguimos pensando, es negar la importancia de la resurrección corporal de Cristo. Si pensamos en la salvación arriana, sométete a Dios y así te salvas, si no pecas. ¿Les parece como un buen plan de salvación? Para nada, imposible. ¿Qué tal salvación apolinarianista? Reemplazarnos. Otra vez es salvación por medio de anulación. No es salvación, más bien es destrucción del ser humano. Salvación nestoriana, ejercer la voluntad, otra vez como el arrianista, arriana, la salvación arriana, otra vez no funciona. Une tu voluntad con la voluntad de Dios. Pues suena bien, pero desde la primera caída, el primer pecado, es una imposibilidad. Entonces, no es una salvación, es una negación de la salvación. Salvación eutiquianista es similar a la salvación apolinarianista. No es una salvación, es una negación de lo humano, es una destrucción de lo humano. Entonces, he aquí la importancia de una buena doctrina de Cristo, porque sin una buena cristología no podemos tener una buena y correcta y bíblica soteriología. ¿Qué les parece? Hemos utilizado muchas palabras muy raras y nombres y conceptos, pero ¿cómo lo ven? Muy interesante. Interesantísimo, ¿no? Sí, fascinante. Y estoy dándoles una prueba de la historia, de la teología histórica. Una gotita. Sí, es fascinante, ¿no? Fascinante. Sí. ¿Qué les parece? Además de fascinante, además de interesante, ¿tiene sentido esta lucha que la iglesia ha tenido que hacer a favor nuestro?
Bueno, gracias a Dios que lo hicieron ellos. Sí, ¿no? Y no nos tocó a nosotros. Exacto, exacto. Sí. Y algunos tuvieron que ser exiliados, algunos perdieron sus vidas, o sea, encarcelados, o sea, depuestos. La verdad, pagaron un gran precio los que lucharon en su momento a favor de la fe bíblica. Ujú. Sí. Muy bien. Sí. ¿Tiene sentido la conexión entre cristología y soteriología? Sí. ¿Y cómo afecta? Bien. Ok, muy bien. Entonces, esta es la primera parte de la cristología, que es la persona de Cristo. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuántas personas? Tres en la Trinidad, pero en Cristo. Dios y el hombre. Ok, ¿cuántas naturalezas y cuántas personas? Dos. ¿Dos qué? Dos naturalezas. Dos naturalezas, ¿cuántas personas? Una. Sí, ok. No es tan fácil, ¿no? Tenemos que pensarlo, ¿no? Porque en nestorianismo, dos personas, dos naturalezas. Apolinarianismo o monofisismo es una persona y una naturaleza. Y la posición ortodoxa es una persona, dos naturalezas. 100% hombre, 100% Dios. Sí, y las desviaciones van o hacia negar una naturaleza o hacia negar una sola persona y afirmar dos personas. O unirlo. Sí, de alguna forma confundir, exacto. Ujú, sí, así es. Entonces, si podemos recordar esta fórmula, una persona, dos naturalezas, tenemos la esencia de la persona, de la cristología en cuanto a quién es. Bien, ahora seguimos con la obra de Cristo, persona de Cristo, la obra de Cristo. Y aquí entramos en la cuestión de qué hizo para restaurar esta relación que ya vimos que fue rota por medio del pecado. Algo tuvo que pasar para que Dios perdonara el pecado de su pueblo. ¿Y por qué tuvo que pasar algo? La ley tiene demandas positivas, es decir, mandatos y prohibiciones. La ley dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo y no robarás. Entonces nos dice qué hacer y dice qué no hacer. Y luego tiene penales, tiene castigos si hacemos lo que no debemos hacer o si no hacemos lo que debemos hacer. Entonces, así funciona la ley. Los seres humanos hemos transgredido las demandas y hemos incurrido en castigo. Esto está claro, ya vimos esto hace 8 días. Y la pregunta es si Dios simplemente puede perdonar por decreto. Puede simplemente decir, los perdono. Nos gustaría afirmar que Dios puede hacer toda su santa voluntad, no tiene limitantes fuera de Él. Él es omnipotente, Él puede hacer toda su voluntad. Pero tenemos que reconocer que hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir, por ejemplo. Dios no puede negarse a sí mismo, por ejemplo. Entonces la pregunta es si Dios puede perdonar simplemente por mandato, simplemente por declaración. Él creó el universo así, ¿de acuerdo? Él habló y dijo que haya luz y había luz y así creó. Puede perdonar simplemente diciendo,
o tiene que pasar algo. La cosa es que, para contestar la pregunta, tenemos que pensar en qué es la ley. Y encontramos en la ley, en el Antiguo Testamento, podemos distinguir diferentes tipos de leyes. Hay leyes que tienen que ver con la nación de Israel. Pues hay muchas leyes acerca de propiedades, acerca de balanzas y medidas y préstamos, y que tiene que ver con la nación de Israel. Otras leyes tienen que ver con todos los ritos y ceremonias en el templo que tiene que ver con los sacerdotes. Y estas leyes pueden desaparecer. Por ejemplo, cuando la nación de Israel desapareció después de Cristo, en el año 70, cuando los romanos llegaron y destruyeron el templo y Jerusalén, desapareció la nación de Israel. Entonces, ¿qué tal todas estas leyes que tenían que ver con su vida como nación? Pues ya no se aplican, porque ya no tenían existencia como el pueblo de Dios nacional. Ya el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento tiene otra forma que es la iglesia, no solamente de los judíos, sino de todos los creyentes, de todas las naciones. Bien, entonces podemos decir que expiraron esas leyes. Otras leyes que tienen que ver con el sacerdocio de los levitas y el templo, también pueden expirar porque ya no hay templo, ya no hay sacerdocio de los levitas. ¿Y por qué no? Porque todo lo que apuntaban fue cumplido en Cristo. Entonces ya no tenemos que ofrecer bueyes. ¿Por qué? Porque Cristo ya cumplió con lo que apuntaba y lo que significaba esas leyes ceremoniales. Entonces leyes civiles ya no aplican porque ya no hay una nación política de Israel como el pueblo de Dios. Y las leyes ceremoniales pues ya funcionaron y ya caducaron porque ya llegaron a su fin, que es Cristo. Bien, pero ¿qué de las leyes morales? Por ejemplo, los 10 mandamientos y otras leyes morales que no tienen que ver solamente con una nación, no tienen que ver con un sacerdocio y un templo, tiene que ver con el comportamiento humano. ¿Se pueden vencer? ¿Se pueden caducar? ¿Se pueden cambiar? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque reflejan quién es Dios. No son leyes arbitrarias, no son leyes temporales, son leyes que expresan cómo es Dios. Entonces, si hay una violación de una de esas leyes y hay una sanción o un castigo que va con una de esas leyes, ¿puede Dios simplemente decir, pues no voy a aplicar eso? Puede decir que voy a pasarme de alto de eso y voy a ignorarlo. No, porque sería una negación de lo que es su santidad, su justicia. Entonces, aquí tenemos la necesidad de Cristo y la necesidad de que algo pase. ¿Y qué tiene que pasar? La ley debe obedecerse y el castigo debe sufrirse. Entonces, la ley requiere obediencia perfecta y la ley requiere muerte, la pena capital, para satisfacer la justa demanda de la ley que refleja la justa demanda de Dios, la justicia de Dios. Entonces, cuando hablamos de Cristo y su obra, distinguimos, y creo que van a encontrar
Las conferencias están adelantadas de las lecturas, pero en sus lecturas sobre Cristología y la obra de Cristo probablemente van a encontrar estas expresiones sobre la obediencia activa de Cristo y la obediencia pasiva de Cristo. ¿Qué quieren decir estas expresiones? La obediencia activa de Cristo es todo lo que hace para satisfacer lo que la ley requiere de los seres humanos. Todos los mandatos, todas las prohibiciones. La obediencia activa de Cristo es todo lo que sufre para satisfacer las sanciones penales de la ley. Y en la práctica es difícil distinguir, es una división un poco teórica, pero tiene mucho sentido. Si la ley dice obedece perfectamente, la obediencia activa de Cristo satisface ese requerimiento. Si la ley dice la desobediencia requiere la muerte como castigo, la muerte de Cristo satisface en una forma pasiva porque le pasa la muerte. Entonces, por eso se llama obediencia pasiva, es sufrir lo que la ley castiga. Y podemos decir la obediencia activa de Cristo satisface las demandas positivas, la obediencia pasiva satisface las sanciones negativas de la ley. Y la idea de la expiación se enfoca en la satisfacción de las sanciones penales de la ley. Si queremos hablar de la obediencia activa de Cristo, podemos incluir muchas cosas. Podemos incluir toda su vida, porque ¿qué hizo en toda su vida? Obedeció todos los mandatos de Dios. Y Él lo hizo tan bien que pudo retar a la gente y decir, ¿quién me culpa de pecado? A ver. Y cuando estaban tratando de acusarlo, tuvieron una gran dificultad y tuvieron que inventar cosas, porque Él vivió una vida de obediencia activa a la ley de Dios. Entonces podemos decir que ese requisito de la ley Él satisfizo. Pero vamos a enfocarnos en la expiación. Es decir, vamos a enfocarnos en la muerte. Vamos a enfocarnos aquí en lo que sufrió para satisfacer las demandas negativas, las sanciones penales de la ley. ¿Y qué es expiar? Vamos, desgraciadamente, en la teología, pero como cualquier tema, supongo, disciplina, tiene muchos términos, y ya hemos estado usando muchos términos. Pero tiene su sentido, ya que entendamos lo que quieren decir, nos ayudan a aclarar. Expiar es quitar pecado de una persona por medio de una satisfacción vicaria. ¿Qué es vicaria? Vicaria es en lugar de, es decir, sustitucionaria, si puedo medio inventar una palabra. Entonces, expiar es quitar el pecado de una persona por medio de una satisfacción de otro, es decir, una satisfacción de un sustituto. Es expiación. Y a través del Antiguo Testamento teníamos muchos ejemplos como retratos, sombras, ilustraciones de la necesidad de la expiación. ¿En qué? En todos los sacrificios en el templo. ¿Qué eran? Era la idea de la muerte de otro en lugar de, daba a mí el perdón de mis pecados. Entonces, la idea era que pues, la sangre de los sacrificios expiaba mi pecado.
unas palabras que nos pueden ayudar un poco. Entonces, es una palabra expiar. Y hay otra palabra que es propiciar. Y encontramos un verbo en el Antiguo Testamento que es kiper. Y esta palabra en hebreo significa cubrir o propiciar o pacificar. Y luego tiene una forma, es verbo, esta forma, pero también tiene una forma como sustantivo que significa la tapa del arca del pacto. Y en nuestras Biblias, creo que esta es la Biblia de las Américas. Déjeme ver en Levítico 16, cuando habla de la tapa del arca del pacto, se llama el propiciatorio, y es igual en la Reina Valera, propiciatorio. Y aquí en Levítico 16 es el día de expiación, pero mejor dicho es el día de la propiciación, porque es el Yom Kippur. Entonces la palabra está relacionada con este verbo kiper. Entonces, pero vamos a hablar de lo que significa propiciar. Expiar es quitar el pecado de una persona por medio de una satisfacción vicaria. Y, a ver, voy a tomar unos pasos aquí, porque tenemos el Antiguo Testamento en hebreo. Y luego había una traducción del Antiguo Testamento en hebreo al griego. Y es muy importante para la teología y para la hermenéutica, Septuaginta. Septuaginta. Y se abrevia por LXX el número 70. Porque hay una leyenda de que fue traducida por 70, entonces Septuaginta. Entonces, este es el Antiguo Testamento ya traducido a griego. Y luego tenemos el Nuevo Testamento, que fue escrito en ¿qué idioma? Pues en griego el Nuevo Testamento, o sea, en los Evangelios hay arameo detrás de, porque lo que hablaban era arameo. Pero la cosa con arameo, si quieres publicar un libro en todo el Imperio Romano, si usas arameo, tienes una audiencia muy limitada. Entonces, sí hay arameo detrás de, en la conversación en los Evangelios sobre todo, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora, ¿por qué es importante esto? Y luego vamos a regresar a la cuestión de propiciación y expiación. El Antiguo Testamento en hebreo, traducido al griego. Y vamos a decir que tú eres un autor inspirado, escribiendo un libro en el Nuevo Testamento. Y tú quieres citar un texto del Antiguo Testamento. Tienes dos opciones. Si tú, como es cierto de los autores del Nuevo Testamento, si tú conoces hebreo, tú puedes ir al texto hebreo y tú puedes traducir en griego. O, si quieres ahorrar tiempo, ¿qué puedes hacer? Puedes simplemente citar de la Septuaginta, porque ya está traducido en griego. Entonces quitas un paso. Puedes traducir directamente o simplemente puedes usar la traducción. Lo mismo que hacemos
Cada domingo, cada vez que damos una clase, vamos a decir que quiero leer un texto del Nuevo Testamento. Tengo dos opciones. Puedo consultar el griego y hacer mi propia traducción en el momento, o puedo simplemente abrir cualquier buena versión de la Biblia y leer. Entonces, muchas veces en el Nuevo Testamento, ellos citaron la Septuaginta. Lógico, lo mismo que hacemos. Bien, ¿qué tiene que ver esto con el tema de hoy? En la Septuaginta y en el Nuevo Testamento hay algunas palabras que traducen las palabras relacionadas con kiper, con cubrir, con propiciar. Y vamos a ver esta palabra que cómo aparece en el Nuevo Testamento. Y después de esta desviación aquí, ¿cuál es nuestra meta aquí? Nuestra meta es entender qué es la propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? Entonces, primero vamos a Lucas 18:13. Lucas 18:13. ¿Se acuerdan de los dos hombres que subieron al templo para orar? Uno era recaudador de impuestos y otro era fariseo. El fariseo quedó ahí jactándose de lo bueno que era. Y luego el recaudador de impuestos dice, de pie y a cierta distancia, 18:13, el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Ahora, esta petición, ten piedad de mí, es, sé propicio a mí, sé propicio a mí. Luego, podemos ver que en Hebreos 2:17, dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Ahí está. Y luego si vamos a 1 de Juan 2 y 4:10, 2:2 dice, 2:1, vamos a 2:1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y luego 4:10 de 1 de Juan, 4:10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y luego, son dos más, y luego vamos a tratar de resumir. Este es el trabajo de la teología sistemática, ¿no? Ver cuántas veces aparecen estas palabras y unificar los textos y tratar de luego resumir. Romanos 3:25, 3:25, sí. Dice, a quien Dios, hablando de Cristo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y luego uno más, y luego vamos a ver qué podemos decir
Hebreos 9, 5. Hebreos 9, 5. Dice, y sobre ella, ¿sobre qué? Vamos atrás, a 3, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en el Antiguo Testamento esta palabra kiper y otras palabras que tienen que ver con lo que pasó allí en el gran día de la expiación o día de la propiciación. Y luego en la Septuaginta, estas palabras en hebreo se traducen por otro grupo de palabras en griego, que las tengo aquí, pero no sé si tenga mucho sentido escribirlas, pero estas palabras luego aparecen en el Nuevo Testamento, estas palabras en griego. Entonces tenemos dos pasos desde el propiciatorio y el día de expiación, y luego tenemos esta palabra ya traducida a griego y estas palabras apareciendo para describir el ministerio de Cristo. Entonces, ¿qué podemos descubrir o qué podemos resumir? Con referencia a Dios, propiciar tiene que ver con placar o tiene que ver con pacificar. Y es distinto a expiar. Expiar es quitar la culpa del pecado, pagando la culpa por un vicario, un sustituto. Pero expiar es un concepto legal, pero propiciar es un concepto personal, porque no solamente hay una ofensa contra la ley de Dios, sino también una ofensa contra Dios como personal. Entonces, propiciar es una palabra más personal. Propiciar es no solo cubrir los pecados, sino quitar toda la ira, el malestar personal en contra del pecador. Entonces, el efecto para el pecador es ya cubrir los pecados, expiar los pecados, es decir, ganar perdón por los pecados, pero también propiciación es ganar el favor de Dios. Y la propiciación es dirigida a Dios para quitar su justa ira contra el pecador. Ahora, ya podemos regresar a la pregunta. ¿Tuvo que pasar algo para que los pecadores fuéramos perdonados? Y la respuesta es sí, sí. La ley de Dios tuvo que ser satisfecha. La justicia de Dios tuvo que ser satisfecha. Y esto es la expiación, o sea, lo legal. Pero más aún, el favor de Dios tuvo que ser recuperado. Y ahí tenemos la propiciación. Y aquí en Hebreos, sobre todo en Hebreos, se desarrolla este concepto de la propiciación y el día de Yom Kippur. Hebreos 9, 23 al 28 dice, por tanto fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos.
Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Entonces está diciendo que en diferencia a todos los sacrificios de los levitas, Cristo lo hizo una sola vez. Y el contraste es que todos estos sacrificios de los animales realmente no expiaron el pecado. Eran señales apuntando hacia la expiación. No propiciaron a Dios, más bien eran señales apuntando hacia la propiciación de Dios. Bien, ¿se acuerdan en el día de Yom Kippur? 2 animales y simbólicamente el pecado fue transferido a los 2 animales, uno sacrificado, otro exiliado. Y cuando vemos en el huerto de Edén, tenemos los mismos castigos, muerte y exilio. El mismo castigo en el huerto de Edén, muerte y exilio. En el día de Yom Kippur, los 2 castigos, muerte y exilio. Y encontramos lo mismo en el caso de Jesús, muerte y exilio, porque dice que en Hebreos capítulo 13, los versículos 11 y 12, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Pues muerte y exilio, echado fuera del campamento, como Adán y Eva, y como los animales en el día de expiación. Así que Cristo es el sacerdote y el sacrificio verdadero del cual todos los anteriores eran tipos. Bien, vamos a concluir hablando de la naturaleza de la expiación, de la muerte de Cristo. Regresando a Romanos, ya leí un poquito de Romanos 25, donde aparece la palabra propiciación, pero déjeme leer 21 al 26 de Romanos 3, 21 al 26. Que dicen, después de Romanos 1, 2 y 3, que son el caso de Dios contra la humanidad, convenciéndonos de que somos pecadores. Y luego dice 21, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesús. Lo curioso de esta sección es que Pablo está
justificando a Dios. Está justificando a Dios porque hay una cuestión aquí acerca de si Dios es justo o no. El problema para los modernos, para la gente moderna, sobre todo occidental, es que Dios castiga. O sea, para nosotros nos ofende la idea de que Dios puede castigar. Esto para nosotros es muy ofensivo. Pero para muchos en el mundo, la ofensa es que Dios no castigue el pecado. Porque si Dios no castiga el pecado, Dios no es justo. Y este fue el problema para Pablo. Pablo está diciendo que Dios perdona los pecados y nos acepta como justos. Pero luego hay un problema. Esto no es justo. ¿Cómo puede Dios justificar su propia justicia si Él simplemente perdona a los pecadores? Y aquí Él está diciendo que la obra de Cristo, la muerte de Cristo, justifica a Dios. Demuestra que Dios es justo. Y aquí, cuando estamos leyendo aquí, dice que está manifiesto la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe. Y luego dice que Dios demostró su justicia en el 25. Y luego 26, para demostrar en este tiempo su justicia. Yo probablemente hubiera dicho para demostrar su amor, para demostrar su misericordia, para demostrar su gracia, pero Pablo está insistiendo que la muerte de Cristo demuestra su justicia. Y había como una mancha en la reputación de Cristo, de Dios, porque en todo el Antiguo Testamento no castigó como la gente merecía ser castigada. Adán y Eva no cayeron muertos inmediatamente como merecían. Entonces, la idea es que Dios realmente eres justo. Si tú dices que la paga del pecado es muerte y tú no castigas así inmediatamente con muerte, eres muy blando, eres muy laxo, eres muy indulgente. Y Pablo está diciendo que no, Dios es justo. No ignoró su justicia, solo pospuso su justicia y en Cristo demostró su justicia porque sobre Cristo derramó su justicia. Entonces aquí, fascinante, versículo 25 dice: en su misericordia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, pero por fin en Cristo no pasó por alto los pecados, sino trató con los pecados. ¿Cómo trató con los pecados? Pues Cristo pagó por los pecados, Cristo satisfizo las justas demandas de Dios. Y así que el resultado es para demostrar, 26, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que tiene fe en Jesucristo. Y aquí regreso a mi pregunta, la primera pregunta. ¿Pudo haber Dios simplemente haber perdonado con su palabra, con su decreto? Y la respuesta es que no. Porque si hubiera perdonado sin satisfacer las justas demandas de su propia ley, Él no sería justo. Sería una negación de sí mismo. Y lo fascinante de esta solución que Él propuso, que Él efectuó, que Cristo efectuó, es que Dios mantuvo su justicia y puede justificar a pecadores que tienen fe en Cristo, sin ser injusto Dios. Entonces es justo que Dios perdone. Es justo que Dios perdone a los pecadores que están en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo sí satisfizo las demandas de Dios en cuanto a sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es, ¿cómo? ¿Qué? Fiel y justo. Interesante, ¿no? Yo habría pensado, Él es fiel y bondadoso, Él es fiel y lleno de gracia, Él es fiel y misericordioso, Él es fiel y amoroso. Todo es cierto, pero ¿qué enfatiza? Él es justo.
es justo que Dios perdone a los pecadores que están en Cristo. Y podemos agregar que sería injusto que Dios no perdonara a todos los pecadores que están en Cristo Jesús. Porque si Dios castiga a Cristo, si podemos decirlo así, por nosotros, si Cristo toma el castigo por nosotros, y si nosotros todavía tenemos que pagar por nuestros pecados y sufrir castigo, hay un problema ahí. ¿Cuál es el problema? Porque tuvo Cristo que hacerlo. Claro, y sería una injusticia pagar por algo que ya está pagado, satisfacer algo que ya está satisfecho. Entonces, estoy enfatizando que la muerte de Cristo es una satisfacción y una demostración de la justicia de Dios, y el perdón que recibimos es justo, además de ser de gracia, de misericordia, de amor de Dios. Bien, tengo un diagrama aquí tratando de, espero no confundir, sino pues aclarar algunas de las palabras que estamos utilizando. Los efectos de la muerte de Cristo. Entonces podemos ver en este triángulo la dirección de estos diferentes verbos. Y aquí dice, Cristo propicia a Dios. Cristo aplaca a Dios. Cristo satisface a Dios. Cristo nos redime a nosotros y Dios nos justifica. Dios nos declara justos. Y si queremos agregar, no cabe en el triángulo, pero si queremos usar el verbo expiación o expiar, Cristo expía los pecados, Cristo propicia a Dios, Dios justifica a los pecadores, a nosotros, y Cristo redime a los pecadores. Y todos estos verbos aparecen. Muchas veces usamos estos verbos como sinónimos y pues está bien, pero aquí estamos tratando, y esa es la tarea de la teología, es tratar de usar las palabras en las formas más exactas y bíblicas que podemos. Bien, vamos a tomar un descanso, pero enfatizamos que la expiación fue objetiva, realmente logró algo, dirigida hacia Dios con beneficios para nosotros. Tiene consecuencias objetivas en los redimidos, el perdón de los pecados, la reconciliación con Dios, la vida eterna, la justificación, la adopción, el Espíritu Santo, todos los beneficios que tenemos. Y también tiene consecuencias subjetivas en los redimidos, fe, arrepentimiento, amor, deseos de servir a Dios, etc. Pero enfatizamos aquí que la expiación, la propiciación fue objetiva, realmente logró algo, efectuó algo. Y este hecho nos levanta otra pregunta que vamos a contestar, si Dios permite, después de un descanso, acerca del alcance de la expiación.